Hola, buenos días. Hoy es día jueves 14 de mayo. En esta ocasión, nosotros vamos a dar inicio con la asignatura de español, con el tema tipo de preguntas y su redacción. Las preguntas en una entrevista son básicamente de dos tipos: las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada una. Después de que veamos qué son y cómo se redactan las preguntas abiertas, unos ejemplos, también vamos a ver cómo se redactan las preguntas y cómo se redactan las respuestas en una entrevista. Bien, las respuestas de las preguntas abiertas son respuestas muy amplias. Principalmente cuando las personas les hacemos una pregunta de opinión, ellas dan sus opiniones, sus puntos de vista y van a desarrollar muy extensamente la respuesta. Van a hablar mucho, por decirlo así. Es muy libre la pregunta. Y su respuesta también. Aquí tenemos que pueden dar explicaciones o bien pueden dar opiniones. Estos son los tipos de respuestas que nos va a dar una persona cuando le hacemos preguntas abiertas. Tenemos un ejemplo de una pregunta abierta. Vamos a suponer que le preguntas a una persona: ¿qué opina sobre llevar a los perros a caminar a los parques o a las calles? Entonces, bueno, esta pregunta te va a decir, pues yo sí estoy de acuerdo, por esto, por aquello, no estoy de acuerdo, o siempre y cuando, y se va a extender mucho a la hora de dar su respuesta. Este es un ejemplo de una pregunta abierta. ¿Sí? ¿Okay? La repetimos. ¿Qué opina sobre llevar a pasear a los perritos a la calle o a los parques? Aquí puedes encontrar muchas opiniones si esta pregunta se la haces a diferentes personas. Bien, tenemos también las preguntas cerradas. Ahí la persona te va a dar una respuesta muy específica. Puede consistir en una sola palabra. ¿Sí? En una sola palabra te puede estar ya contestando. Y aquí tendríamos un ejemplo de cómo te puede dar su respuesta ante una pregunta cerrada. Su respuesta es muy corta. Puede ser sí o no. Puede ser cierto, falso. O si le preguntas sobre sus datos personales, pues nada más va a haber esa respuesta. Es una respuesta única. Solo una respuesta única y corta. ¿Sí? Que se va a dar generalmente con una sola palabra. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con que cierren la calle? No, no estoy de acuerdo. Pero si tú le preguntas, ¿qué opina acerca de que cierren la calle? Entonces ahí sí ya sería una pregunta abierta, no cerrada.
No, no estoy de acuerdo porque, y te va a dar su opinión. Y va a explicar muchas cosas. Esa sería una pregunta abierta. Pero aquí, si tú le preguntas, ¿está de acuerdo? ¿Sí o no? O bien si le preguntas, ¿cuál es su nombre? Y te va a dar exactamente ese dato. No más, no te va a decir todos los nombres y apellidos de toda su familia, porque es solamente un dato específico, ¿sí? O qué edad tiene. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las preguntas y las respuestas a preguntas cerradas. Un ejemplo sería, ¿le gustan los perritos como mascotas? Pues nada más tiene una respuesta. No le preguntas por qué le gustan, ¿no? No le estás preguntando por qué le gustan los perritos como mascotas. No, sino, ¿le gustan? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ok, chicos. Bien, ahorita observemos lo siguiente. Aquí nosotros tenemos cómo redactar. ¿Qué significa redactar? Escribir. ¿Cómo voy a escribir yo mis preguntas, ya sean abiertas o cerradas? ¿Cómo las voy a escribir para elaborar una entrevista? ¿Sí? Bueno, pues primero lo que tenemos que hacer es utilizar los signos de interrogación. ¿Está bien? Los signos de interrogación. Estos debemos de tener bien claro, no confundirlos. Hay que hacer muchos ejercicios de trazos para que los escribamos, no los cambiemos de posición, porque todavía de repente hay niños que no los escriben correctamente. Entonces, signo que abre y signo que cierra. Cada vez que hacemos una pregunta o un enunciado interrogativo, pues nosotros utilizamos estos signos. Ahora, esa es una de las reglas principales para empezar a hacer preguntas en una entrevista. Otro dato muy importante es que escribes, de una vez que vas a empezar o abres el signo de interrogación, enseguida se escribe una letra mayúscula. Por favor, este tipo de reglas ortográficas no las cambies. Cada vez que escribas una pregunta, enseguida se escribe mayúscula. ¿Listo? Bueno. Ok. También para hacer las preguntas es muy importante conocer otras reglas ortográficas. Para hacer preguntas nosotros utilizamos las siguientes palabras con el signo inicial de interrogación. ¿Qué? Observa, en las preguntas está el signo para abrir la interrogación y el acento. ¿Qué? Este acento me está indicando que es pregunta. ¿De acuerdo? Bien, otra palabra para hacer pregunta es ¿cómo? No omito el signo de interrogación. ¿Cómo? Con el acento. Si no lleva acento, cambia el sentido de esta palabra. Tendría otro significado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Fíjate, la regla indica signo de interrogación, mayúscula, acento. Esta parte es muy importante.
nuevamente, ¿dónde? Signo de interrogación, mayúscula, acento. ¿Sí? Nuevamente esa regla se vuelve a aplicar en el por qué. ¿Por qué? Signo de interrogación, mayúscula, acento. Si le quitásemos este acento y juntamos esto, es ya la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no se presentó en el Congreso de los países? Va a contestar la persona, pero ya quitamos y juntamos y le quitamos el acento. Vamos a taparlo. Porque no fue posible o no estoy de acuerdo, etc. Entonces, de esta manera se escriben las preguntas para una entrevista. ¿Sí? Primera regla, signos de interrogación. Iniciar con mayúscula y poner el acento en la pregunta, en la palabra, ¿verdad? Para hacer la pregunta. Ahora bien, ya tenemos nosotros acá que también tenemos que saber redactar la respuesta del entrevistado. El entrevistador hace estas preguntas, ¿verdad? Hace estas preguntas, ¿de acuerdo? El entrevistador, pero el entrevistado va a dar las respuestas. Pero cuando yo lo voy a escribir para publicarlo, ¿verdad? Ya sea en una revista, en un periódico, ¿qué voy a hacer? Bien, voy a poner después, primero la pregunta y abajo un guión largo. Inicio con mayúscula y escribo la respuesta. Repito, la respuesta la voy a escribir, ¿verdad? Primero, hice la pregunta. La respuesta la voy a escribir con un guión largo e inicio con mayúscula y escribo la respuesta. Inicial, mayúscula inicial. ¿Sí? Y luego, al término de la respuesta, pongo el punto final, punto y aparte de esa respuesta. Bien, aquí te acerco un poquito más para que lo veas. Ahí está. Entonces, chicos, de esta forma nosotros vemos el tema de los tipos de respuesta y su forma de redactarlas, tanto las preguntas como las respuestas. Muy bien, bueno, espero que haya sido claro y si no, de todas formas vamos a apoyarnos en otros videos complementarios. Que estés muy bien y hasta pronto.